Ok, vamos a iniciar. Vamos a ver lo que son factores ambientales. En este caso, vamos a ver factores bióticos. Los factores bióticos son aquellos en los cuales van a intervenir los organismos. Básicamente, aquí se va a componer de las interacciones. Las interacciones que van a existir entre los diferentes tipos de organismos. Estas son algunas de las interacciones. Uno de ellos es la cooperación. El comensalismo. El mutualismo. El parasitismo. El amensalismo. La competencia. Y la depredación, por aquí lo ponemos. Ok, entonces veremos los 7 diferentes tipos de interacciones. Los que más van a determinar las magnitudes de las poblaciones serían lo que es la depredación, la competencia y el parasitismo. ¿Ok? Para que nosotros podamos representar estos tipos de interacciones, vamos a utilizar una simbología. Entonces vamos a manejar una simbología. Por ejemplo, cuando la interacción es positiva, es decir, cuando ocurre un beneficio, en este caso, cuando una interacción ocurre un beneficio, se utiliza el símbolo positivo. Pero en el caso de que en la interacción ocurra, digamos, un daño o perjuicio, su simbología va a ser con un símbolo menos o negativo. Y también cuando hay un resultado neutral, es decir, cuando no existe beneficio ni perjuicio, se utiliza un símbolo cero. Ahora, nosotros lo que hacemos es, entre paréntesis, vamos a manejar población 1 y aquí población 2. Lo vamos a colocar entre paréntesis. Y para representarlo vamos a utilizar la simbología que les acabo de mencionar. En este caso, el símbolo positivo cuando hay un beneficio de alguna de las poblaciones, el símbolo negativo cuando hay un daño, un perjuicio en alguna de las poblaciones, y el símbolo de cero cuando pues, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, cuando se mantiene esa interacción, que la que estamos viendo de acá, va a ser neutral, ¿vale? Entonces, acá, por ejemplo, en la población 1, nosotros vamos a hacer esto. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para una población un símbolo, para la otra población el otro símbolo. Lo cual significa que, en este caso, si tenemos este ejemplo, la población 1 resultaría beneficiada. Y la población 2 también resultaría beneficiada. Entonces, ese es el ejemplo de una interacción en la cual ambas poblaciones son o resultan beneficiadas. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver cada uno de ellos.
En toda relación entre los organismos siempre va a existir alguno que se va a beneficiar, otro que va a salir, digamos, perjudicado de cierta manera, pero siempre va a haber una relación que conocemos como simbiosis. En realidad la simbiosis básicamente es la relación entre los organismos, ya sea de tipo positivo o bien de tipo negativo. Bueno, vamos a empezar con la cooperación. Entonces vamos con cooperación. En el caso de la cooperación es un tipo de interacción en la cual prácticamente los organismos van a resultar en beneficio, ambos. Precisamente por eso se le denomina cooperación, porque estamos hablando de que van a cooperar. Okay. En este caso, en la cooperación, nosotros vamos a utilizar una simbología. Si recordamos, estamos manejando dos poblaciones, población 1 y población 2. En este caso, al ser ambos beneficiados, pues nosotros vamos a representarlos con dos símbolos positivos. Entonces aquí, nosotros vamos a observar que si en la población 1 tiene un símbolo positivo, en la población 2 hay símbolo positivo, significa entonces que ambas poblaciones están resultando con beneficio. Entonces, la cooperación es un tipo de interacción en donde ambas poblaciones resultan beneficiadas. ¿Ok? Ambas poblaciones colaboran en el beneficio. Pero en este caso no son dependientes. No son dependientes una de la otra. ¿Qué significa? Que se van a ayudar entre ellos siempre y cuando se encuentren ambas poblaciones, pueden ser dos, pueden ser tres poblaciones, pero estas poblaciones pueden vivir separados. Es decir, al decir que son independientes o no son dependientes una de la otra, significa que no van a ser exclusivamente dependientes, o sea, que no van a estar necesitando una de la otra. Pueden funcionar, pueden trabajar de una manera separada. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el caso de la cooperación, la sabana. En el caso de la sabana africana, por ejemplo, nosotros podemos observar a los organismos pastando juntos. Aquí los animales van a estar apoyándose entre ellos. En un momento dado, esos animales se van a ayudar entre sí, pero van a estar, digamos, alertas. Hay grupos de ellos que en un momento dado están dando vueltas y checando de que no haya algún depredador. Cuando ocurre que esos están pasando juntos y viene un depredador, entonces ellos dan la voz de alarma, obvio, van a dar la voz de alarma a los mismos organismos de su población, ¿sí? A los de su población van a dar la voz de alarma, pero ellos a su vez, al estar haciendo esos rondines, van a alertar a los otros, porque también ellos tienen vigilantes, y entonces simplemente se empiezan a dispersar, se van a dispersar, y entonces el depredador simple y sencillamente, pues ahora sí que va a capturar a la presa. Aquí vemos en el caso de la cooperación. Ahora, el ejemplo es lo que les decía, que los animales están pastando y se van a ayudar mutuamente. Igual ellos pueden pastar solitos, pueden estar ramoneando, pueden estar comiendo hierbas. Sin embargo, no requieren necesariamente de la otra población. Por ejemplo, podemos observar a ñus conviviendo con cebras,
con jirafas. Sin embargo, también los podemos ver solos. Por lo tanto, eso significa que no necesariamente requieren de otros organismos, ¿sí? Entonces, sí se apoyan en la vigilancia, que es una forma en la cual ellos pueden sobrevivir. Sin embargo, no necesitan exclusivamente del otro. Este es el caso entonces de la cooperación. Entonces, es un tipo de interacción en la cual un organismo se beneficia, tenemos positivo, y el otro también se beneficia. Entonces, lo vamos a representar de esa manera. Algo importante es, a ver, ¿dónde están? Que no son dependientes, ¿ok? No dependen una de la otra para su supervivencia. Bueno, pasamos con la siguiente. Otro de los ejemplos es el mutualismo. En el caso del mutualismo, este es un tipo de interacción en la cual ambas poblaciones obtienen beneficio. Van a obtener beneficio mutuo. Entonces, al obtener ambos beneficio mutuo, la forma en la cual nosotros vamos a representarlos es mediante los símbolos positivo, positivo. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que obtienen beneficio mutuo. ¿Qué diferencia existe con la otra? Bueno, la diferencia está en que en este caso, prácticamente, a diferencia de la cooperación, estos sí son dependientes. Estos sí son dependientes uno del otro. Por lo cual, aquí, ambos van a requerir del otro organismo. ¿Sí? Ok. En el caso de la acacia, la acacia colinsi, perdón, y la hormiga pseudomyrmex. Como espina, bueno, acá la conocemos como espina de cacho. ¿Ok? Y vamos a observar la imagen donde podemos verlo. Otros los ejemplos, bueno, este sería uno de ellos. Bueno, antes de eso, en este caso, en la relación entre ambos, resulta que, por ejemplo, la espina de cacho, vamos a ver el video, la espina de cacho tiene un agujerito por donde la hormiga entra. Pues aquí vive, son unos agujeritos que tiene. La hormiga vive al interior. La espina, o la planta, perdón, lo que hace es segregar una sustancia azucarada que la aprovecha la hormiga. La hormiga se alimenta precisamente de eso. Y la hormiga no tiene ninguna necesidad de buscar alimento en otro lugar. Simplemente ahí hay una gran producción de alimento. Entonces la hormiga constantemente se está alimentando ahí. Entonces no se va para ningún lado. Ahora, es una relación en la cual son dependientes. Ambos están obteniendo un beneficio mutuo y viven en conjunción. ¿Sí? Entonces, esto también podemos decir que es un tipo de coevolución, porque ambos, digamos que evolucionaron paralelamente. Otro de los ejemplos es el caso de los líquenes, que es una interacción en la cual un alga y un hongo están interactuando. Ellos no pueden vivir separados, ambos van a obtener un beneficio mutuo en la cual los organismos están beneficiando. Los ejemplos son, en el caso de las termitas, ellos presentan en su intestino unos protozoarios, los cuales lo que hacen es degradar la madera que comen. ¿Sí? Degradan la madera. Entonces, las termitas
Sin estos protozoarios, simple y sencillamente no podrían comer. Entonces, como podemos darnos cuenta, prácticamente aquí ambas poblaciones se van a beneficiar, pero la diferencia es que ellas sí son dependientes. ¿Sí? A diferencia de la cooperación, que ellos son independientes. Ok, vamos con lo que es el comensalismo. En el caso del comensalismo, es un tipo de interacción en la cual una de las especies va a resultar beneficiada. Una de las especies resulta beneficiada. Mientras que la otra resulta inalterada. En este caso es necesario que una de ellas obtenga ese beneficio como forma de supervivencia. El organismo beneficiado le vamos a denominar comensal. Aquí, bueno, acá. Ok, se denomina comensal. Ahora, ¿cómo lo representamos? Población 1, población 2. Si aquí dice que una de las especies va a ser beneficiada, bueno, entonces aquí vamos a colocar positivo, beneficiada. Mientras que la otra va a resultar inalterada. Entonces recordamos que nosotros utilizamos simbología más, simbología menos y cero. Entonces, al resultar inalterado, nosotros vamos a utilizar para la población 2 un 0. Entonces, esto nos está indicando que una de ellas va a obtener beneficio, pero la otra va a resultar inalterada. ¿Qué significa, en otras palabras? Que la población 2 no va a tener beneficio, pero tampoco va a salir perjudicado. Algunos de los ejemplos podrían ser el tiburón y el pez rémora. En este caso, el tiburón, bueno, más bien el pez rémora es el que se va, vamos a poner aquí el tiburón va a ser el organismo 0 y el pez rémora va a ser el que va a resultar beneficiado. El pez rémora se alimenta de lo que deja, de los restos que deja el tiburón. Mientras que el tiburón en realidad no resulta afectado, o sea, si el rémora se come lo que él deja, no le va a afectar en absolutamente nada. Y el pez, pues se está alimentando, incluso al parecer también le limpia los dientes al tiburón, o por lo menos se alimenta de los restos que él tiene, ¿no? No necesariamente le está limpiando, se está prácticamente comiendo de ahí, ¿no? En el caso del pez rémora, él tiene en la parte dorsal, tiene una especie de ventosa, que en su momento, va a servirle como un medio de transporte. El rémora se pega al tiburón, puede estar en la parte ventral, a los lados, incluso en la parte dorsal. Entonces, el pez rémora acá en la parte dorsal tiene esa como ventosa, entonces se pega y conforme va avanzando el tiburón, él también va avanzando sin que le cueste absolutamente nada al rémora. Entonces el tiburón, digamos que de cierta manera podría, pero es casi imposible, disminuir un poquito la velocidad, pero en realidad no sucede como tal. Otros ejemplos podría ser en el caso de los perros. Los perros y el humano. En un principio, el humano lo que hizo es domesticar a los perros para que le ayudaran.
para que le ayudaran a, digamos, agarrar a los otros animales, al ganado, o también como medida de protección. Sin embargo, en la actualidad vemos que básicamente el perro o muchos perros no cumplen ya esa función. La función que cumplen ahorita es pues prácticamente como acompañante del humano. En ocasiones ni siquiera eso, simplemente el hombre los tiene porque pues se siente a gusto, porque le gustan los animales, pero el perro ya no tiene esa función, ya no cuida al hombre. Sí, algunos solamente son, pues así como, incluso los tratan como hijos, ¿no? Entonces, ya el perro pasó a ser una especie de comensal, porque es el que se va a beneficiar. Vamos entonces con amensalismo. En el caso del amensalismo, es lo contrario del comensalismo. Aquí lo vamos a representar con el símbolo menos y el símbolo cero. ¿Qué significa esto? Al colocar el símbolo menos en la población 1, significa que esta población está resultando alterada. Y al colocar el símbolo 0 en la población 2, significa que la población 2 es inalterada. Es decir, no le va a beneficiar, pero tampoco le va a perjudicar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde a amensalismo. Entonces, en el amensalismo, bueno, aquí es un tipo de interacción en la cual una de las especies va a resultar afectada, mientras que la otra es inalterada. ¿Ok? Como ya lo vimos en la simbología. Aquí tenemos, bueno, algunos ejemplos. En este caso, podemos ver el caso de los árboles. En el caso de los árboles, bueno, estos, en un momento dado, lo que hacen es limitar el crecimiento de otras plantas. Hay algunas plantas que empiezan aquí a desarrollarse, germinan y empiezan a formarse. Sin embargo, al no llegarles la luz del sol, simplemente estas tienden a morirse, ¿no? Ahora, ¿quién resulta beneficiado? Nadie. Aquí estamos viendo que es un símbolo negativo. ¿Quién resulta afectado? Bueno, las plántulas que están en proceso. ¿Y quién va a resultar inalterado? Es decir, en el cero, pues los árboles. Porque a ellos, en realidad, ni les van a afectar, ni les va a beneficiar el hecho de que esas plántulas se vayan a morir. De hecho, muchas plantas lo que hacen es enviar lejos sus semillas. Las avientan. Las avientan. Hay plantas que pueden llegar a aventar las semillas 30 a 40 metros, como en el caso de la ura. Entonces, lo que hace es aventar precisamente la semilla lo más lejos que pueda para que ésta no vaya a ser inhibida en cuanto a su crecimiento por los árboles. ¿Sí? Entonces, son estrategias que utilizan algunas plantas. Otros ejemplos podrían ser los antibióticos. En este caso, por ejemplo, penicilina con bacterias. Bueno, por ejemplo, tenemos acá, digamos que tenemos una colonia de bacterias, pero vamos a suponer que aquí tenemos una caja Petri y aquí tenemos penicilina. Entonces, acá hay crecimiento de bacterias. Pero vamos a suponer que en esta parte no haya crecimiento de bacterias. Vamos a suponer que aquí tengamos a la penicilina. ¿Sí? Vamos a pensar que aquí hay hongo, penicillium. Y entonces ahí lo que hace es prácticamente inhibir el crecimiento de colonias de bacterias. Y entonces aquí, como lo vimos acá en
en esta representación simbólica, aquí quien va a salir perjudicado prácticamente serían las bacterias. ¿Por qué? Porque la penicilina, en este caso el hongo penicillium, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento y desarrollo de las bacterias. Y entonces estamos viendo que las bacterias serían las que van a salir perjudicadas, como aquí lo estamos indicando. Mientras que inalteradas, pues van a ser los hongos, hongo penicillium. Al igual que el árbol, al hongo ni le va a beneficiar ni le va a perjudicar el hecho de que vayan a morirse las bacterias. ¿Ok? Entonces, ese es el otro de los ejemplos en los cuales podemos observar que las bacterias son destruidas por el hongo penicillium sin que el hongo se vaya a beneficiar. ¿Por qué? Ni se beneficia ni se perjudica. En primera, no se beneficia que se muera, pero tampoco las bacterias le van a hacer algo a la penicilina. O en este caso, perdón, al hongo. Entonces, digamos que sería otro de los ejemplos del amensalismo. Vamos ahora con lo que es competencia. En este caso, la competencia ocurre cuando dos organismos o dos poblaciones luchan por un recurso. Pero ese recurso es un recurso agotable, ¿sí? Entonces, resulta que cuando ambos compiten, ambos salen perjudicados, ¿ok? Entonces, a pesar de que una de las poblaciones va a resultar, digamos, con mayor beneficio, por así decirlo, resulta que en ese proceso ambas poblaciones van a resultar afectadas. ¿Por qué? Porque pues van a poder, por ejemplo, digamos, quedar lastimada alguna de ellas, ¿sí? Entonces, algunos incluso pierden la vida en ese proceso. ¿Por qué? Porque están compitiendo por un recurso que es agotable. Y al ser propios de la misma especie, entonces el recurso que utiliza uno lo va a utilizar el otro. Entonces, aquí nosotros lo vamos a representar con dos símbolos negativos. Población 1 y población 2. Cuando una de las especies se apropia del recurso y puede eliminar a la otra, ocurre una situación que se llama exclusión competitiva, que es prácticamente la eliminación de una de las poblaciones. ¿Por qué? Porque una de ellas está logrando, digamos, mayor beneficio, a pesar de que ambos van a resultar en perjuicio. Tenemos dos tipos de competencia. ¿Sí? Uno de ellos es competencia intraespecífica. Y la otra, no, la otra interespecífica. La otra es interespecífica. Okay. Entonces, en el caso de la intraespecífica, intra significa adentro. Inter, afuera. Resulta que en el caso de la interespecífica es un tipo de competencia que por ahí podríamos considerarlo como la más feroz, debido a que como comparten recursos, entonces la competencia es mucho más pesada que la interespecífica. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la interespecífica, los organismos pueden competir van a competir por distintos recursos. Pueden competir, por ejemplo, por parejas. Pueden también darse una competencia por
territorio. También por alimento. ¿Ok? Son algunos de las competencias de tipo interespecífico. Estamos hablando de que, pues, algunos al estar compitiendo por parejas, se pueden llegar a matar. Igual en el caso del territorio. El alimento, ellos consumen exactamente el mismo alimento, por lo tanto, es más fácil que se agote acá en el caso de la interespecífica. En la interespecífica es un tipo de competencia diferente. Aquí no van a competir por pareja, podrían competir en algún momento dado por alimento. Sí, eso podría ser. Por alimento se pueden competir. Por hábitat también podrían competir. Pero no pueden competir por parejas y tampoco por territorio, ¿no? Entonces, ese sería el tipo de competencia, los tipos de competencia, perdón, interespecífico e interespecífico. Pero todos ellos van a competir finalmente por un recurso que va a agotarse, que se va a terminar. Entonces, finalmente uno de ellos va a obtener más beneficio que el otro, pero ambos van a salir perjudicados. En el caso de la depredación, prácticamente una población ataca y mata a su presa. ¿Okay? Entonces, la simbología va a ser, si una población ataca y mata a su presa, estamos hablando de que una es beneficiada y la otra es perjudicada. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es matar a su presa para alimentarse. Y de esa manera, pues va a obtener un beneficio una de ellas. Y finalmente vamos a ver parasitismo. En el caso del parasitismo, los parásitos prácticamente lo que van a hacer es alimentarse de otro organismo. Y entonces, pues al alimentarse de otro organismo, este le va a causar daño. Entonces, se alimenta, población 1 es beneficiada. Población 2 es perjudicada. Entonces, es un tipo de interacción en la cual un organismo se alimenta a expensas de otro. A expensas de otro, causándole daño. ¿Ok? Le va a causar daño. Pero sin desearlo. ¿Por qué? Porque si matas, digamos, al organismo del cual se está alimentando, pues también él se va a morir. Puede ser como consecuencia de la generación de toxinas por parte del parásito. No sé, vemos, por ejemplo, los piojos con el humano, garrapatas con perros, pulgas con perros o con gatos. Bueno, hay un sinfín de organismos. Los mismos parásitos intestinales pues son ejemplos precisamente de ellos. Y también se da en vegetales, no solamente en animales. También hay vegetales que se alimentan o se alojan en algunos organismos y en un momento dado les van a causar daño. Bueno, con eso terminamos en el caso de los factores bióticos, perdón. Y nada más para recordarles que son todas aquellas interacciones en las cuales los organismos van a relacionarse, van a interactuar, de ahí el término interacciones. ¿Ok? Bueno, terminamos entonces. Espero que les haya agradado. Ok, bye. Gracias por su atención. Bye.